Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video aquí en RAM Tecnología. Tenemos esta cajita que nos ha llegado del otro lado del mundo. No mentiras, ha llegado del norte de los Estados Unidos a través de Amazon. Vamos a comenzar. Bien, señoras y señores, aquí tenemos esta cajita que se supone es un juego o un kit de luces, así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a cortar esta cajita por este lado. Esto se compró en Amazon, llegó aproximadamente en 4 días. Ya de antemano podemos verificar aquí que trae una marquilla de la marca Torghin. Son unas luces de fotografía que vamos a utilizar aquí en el estudio. Bueno, esta es una versión básica, una versión económica, muy asequible para luces. Así que vamos a ver qué nos trae esta marca. Muy bien, aquí tenemos esto que sería un pequeño folletico con las imágenes de lo que se supone trae este paquete. Miren, aquí tenemos algunas fotografías. Tenemos unas cajitas. Estas cajitas, creo que traen lo que son las lámparas, las luces. 85W, 3000 a 7000 Kelvin, de 100 a 240 voltios, 60 Hz. Importantísimo este dato, ¿no? Eso es, miren, aquí podemos ver la lámpara, más o menos el tamaño. Aquí tenemos el control remoto respectivamente, eso es, miren, botoncitos. Aquí trae botoncitos. Este de acá es brick más, brick menos, on off, warm, mode y el cold. Ok, esto es la lámpara, la bombilla que nos va a trabajar entonces en estas luces. Miren la disipación, esto es una estructura en aluminio, parece, para disipar el calor. Aquí tenemos este pequeño protector y vamos a ver que aquí tiene la rosca para instalarse en su soporte que vamos a ver ahora. Bien, aquí tenemos nuevamente la información, la misma información que vimos en la cajita. Aquí tenemos esto que sería como una maletica. Bien, una maletica para poder cargar este equipo. Miren la maletica, trae un cierre. Podríamos proteger nuestro equipo si fuera el caso de transportarlo a algún sitio en especial. En el caso mío, pues la voy a utilizar aquí en casa, en mi estudio. ¿Listo? Esta es la maletica con su respectiva marca Torghin. Listo, ya estamos por aquí con la maleta. Y por acá tenemos la otra lámpara. La segunda lámpara con las mismas características. Vamos a verificar. Efectivamente, viene con su respectivo control. Ok, su control de 6 botones y la lamparita. Sí, exactamente la misma lamparita. Bien, aquí tenemos este primer stand. Vamos a ver qué consiste esto. Bien, aquí tenemos esta estructura que creo yo funciona de esta forma. Ajá. Podemos abrirla aquí de esta forma, miren. Y me imagino que asegura aquí. Bien, aquí vemos que tenemos las extensiones en forma vertical. Vamos a abrir aquí. Aquí tenemos ya la primera extensión. Este se supone que va a llegar a una altura de 1,80 según el fabricante. Miren, con estas extensiones que aproximadamente logran unos 40 centímetros cada una. Y por acá tenemos esta última, la gruesa. Mírenla. Ok. Viene de nuevo. Bien, aquí tenemos esta maletica. ¿Qué tenemos aquí adentro? Tenemos, bueno, vamos a ver por aquí. Aquí vamos a tener lo que corresponde al reflector o el módulo. Aquí viene esto que sería como una especie de, veamos, así es, el tema de la luz. Miren, aquí tenemos esto. Ok. Vemos que aquí ya está el cable para la conexión con su respectivo encendedor, miren. Y aquí es donde iría el tema de la bombilla. ¿Dónde va la bombilla? Iría acá adentro, vamos a ver. Ajá, este abre aquí. Ahí ya queda abierto, mírenlo. Aquí están los recibidores, el velcro que iría en estos lados para soportar allí lo que sería la mallita, la telita blanca que va en este lado. ¿Listo?
Bien, aquí iría nuestro bombillo. Vamos a colocar el bombillo de una vez aquí en esta parte. Quiere decir entonces que aquí instalaríamos esta bombilla. Y viene la telita, la mallita. Y la vamos colocando de esta forma aquí en cada una de las esquinas. Aquí viene el velcro y coincide con esta. Ok, queda entonces allí lista la superficie. Y este es el que vamos a colocar sobre nuestra base, ¿listo? Tiene una graduación aquí con un sonido, miren. A medida que lo vamos instalando. Y podemos asegurarlo aquí. Bien, aquí ya posicionamos el stand que va a recibir. Vemos aquí este taponcito, trae aquí también para atornillar. Y vemos que este de acá va a ingresar aquí. Eso es, ahí lo tenemos. Y vamos a ver si logramos ya encender. Ahí está, miren. Podemos ver ya la luz que se logra con este sistema. Ok, ahí está funcionando. Miren la luz, es una luz, en este caso está una luz cálida. Bien, aquí ya tenemos el control con el que vamos a hacer los cambios de luces. En este caso, miren, tenemos una luz bastante cálida y con el mode cambiamos a una luz completamente blanca y podemos también una luz intermedia y la luz cálida. Listo, los tres modos que trae. Aquí podemos también apagar, prender aquí y brillo menos. Miren cómo vamos controlando el brillo. Ahí mermamos el brillo. Ahora vamos a aumentarlo. Mírenlos, a medida que oprimo el botoncito vamos aumentando el brillo. Listo. Bien, entonces esta es un kit bastante económico. Aproximadamente está como en unos, para este momento del video, en unos $80 en Amazon. ¿Listo? Ok, aquí ya tenemos las luces armadas en su respectivo stand, como podemos ver aquí. El trípode que sostiene las luces, ahí está su conexión eléctrica. La parte del el sistema de sostenimiento de estas luces, ahí ya la tenemos en su máxima potencia. En uno de los modos, aquí tenemos la otra, miren. Ahí la vemos como está soportado sobre su sistema de trípode, es su stand con la misma instalación. Y la respuesta que tenemos aquí sobre la mesa, que es lo que vamos a utilizar en este caso para las grabaciones. También vamos a ver aquí con el control remoto todo lo que podemos hacer. Listo, entonces ahí ya vemos la respuesta que logramos con estas dos luces que tenemos aquí. Espero, gente, que les guste este unboxing y finalizamos así esta presentación de lo que sería un par de luces para estudio.